que arrancó la semana de turismo, esta que es no turismo, y se empezó a ver gente que iba hacia afuera, hacia sus casas de veraneo, o incluso algunas que alquilaron casa, y bueno, ha habido un movimiento. No está muy claro de cuánta gente, porque además los peajes están levantados y todo eso, pero bueno, empezó como a complicarse esta cuestión de la semana de no turismo. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que los que se fueron de vacaciones en medio de la emergencia sanitaria son, y cito, egoístas e irresponsables. Por otra parte, varias intendencias resolvieron cerrar playas y espacios públicos. La directora de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo criticó que se tomen estas medidas porque el gobierno no decretó el confinamiento obligatorio. Y estábamos pensando, ¿no? Sobre el tema del confinamiento obligatorio, porque hay quienes piensan que es algo que se tiene que hacer ya, que son partidarios de eso, y hay otros que no, hay caminos en el medio. Claro, y a veces cuando se toma como referencia a otros países, la verdad que parece que la experiencia no está dando como súper positiva con referencia a esto del confinamiento obligatorio, ¿no? Sí. También uno... ¿en qué espejo decide mirarse a la hora de decir, bueno, copio? Claro. No, pero es que eso es imposible de saber. ¿Viste? Que con los datos que hay, o sea, ni siquiera estadística se puede armar que sea medianamente fiable en estas cosas. Bueno, Claro. Pero además que te guste más. Tampoco Porque viste que en general siempre te plantean eso, ¿no? Porque en tal país pasó eso, Sí. porque la referencia, y vos te agarrás de eso y decís, bueno, pero ¿será que todo es cierto? ¿Será que todo se puede aplicar? Pero además, cada país tiene su idiosincrasia. Lo que puede funcionar buenísimo para uno puede no funcionar para otros. Claro. Hay países en el mundo en donde hay una conciencia ciudadana. Pensemos en otros ejemplos, en donde tirar un papelito al piso es algo inconcebible. En nuestro país, tirar un papelito al piso, lamentablemente, para mucha gente es algo común de todos los días. Tenés razón. Hay países en el mundo en donde de repente si tú cometés una infracción, te podés comer un juicio en el que terminás preso, una infracción, digamos que para nosotros puede ser una infracción menor. Entonces es difícil tomar un ejemplo de algo cuando en realidad quienes poblamos... Sí, incluso a nivel demográfico, ¿no? Y cómo está repartida la población en el territorio de un país. Vos pensás en China, es una cosa. Pensás en el Uruguay, debemos ser una esquina de China, Sí. ¿no? Y incluso en este país, cómo está repartida esta población. A mí lo que me pasa con la cuarentena general obligatoria, así como por ejemplo la planteó Argentina, que después fue reduciendo la cantidad de excepciones, pero en principio eran muchísimas las excepciones, entonces en realidad la única diferencia era la represión, digamos, ¿no? El miedo a que te llevaran preso si no lo cumplías porque era obligatoria, ¿no? Claro. Y a mí lo que me dio en eso fue como una cuestión de justamente de la represión y de que terminó gente detenida, que en realidad va en contra de lo que vos querés, Ah. porque vos estás deteniendo ciudadanos por no cumplir una cuarentena general y entonces los juntás, ¿no? Sí. Terminás yendo en contra de tu propia idea, haciendo eso, pero además genera una cosa que a mí me tiene como preocupada especialmente, ya lo comenté la semana pasada acá con ustedes, que es que esto es una enfermedad. No somos delincuentes, o sea, no son delincuentes, yo no la tengo, digo, pero no somos delincuentes los ciudadanos que las tenemos o que nos la contagiamos. Podemos ser irresponsables, sí, obviamente, pero es una enfermedad. Claro. No podemos ver al otro como un enemigo o como un potencial enemigo Por tu culpa. en esta situación. El linchamiento, Sí. digamos. Y en esto de una cuarentena obligatoria de este tipo, que se vuelve como una ley marcial, digamos, ¿no? De esto medio militarizado de alguna manera o policíaco, a mí me parece que se presta para que esto se incentive en esta locura que estamos viviendo todos, nos pongamos todavía más paranoicos y el otro sea tu enemigo. Sí. Ujú, claro. Sí, yo no tengo demasiado claro lo de cuarentena obligatoria, sí, obligatoria o no, pero por ejemplo, una de las cosas que me preguntaba, principalmente por esta semana que estamos viviendo, que tiene que ver con vacaciones, aunque no son vacaciones y todo lo demás, si no hubiera sido necesario cerrar, por ejemplo, la entrada y la salida de la capital, por ejemplo, Claro. los accesos de Montevideo. Tanto Claro. del oeste, el norte, el este, porque, Bueno, porque era obvio que iba gente, hay gente que no bueno, porque no los quiero acusar de como acusar decía de nada, Vale, claro. pero
el uruguayo, está bien, hay muchos que respetan y un montón de cosas, pero hay otro que es rebelde y que dice, no, a mí no me va a pasar, a mí no me pasa nada, no, que yo, que esto, que lo otro. Y se va, y lo vimos en las rutas, se vio este fin de semana en las imágenes en las rutas nacionales. Entonces, creo que capaz que cerrando Montevideo, por lo pronto, que es la ciudad con mayor concentración de población, por lo menos evitabas que un montón de gente que quizás no sabe que tiene el virus, porque el tema es ese, los asintomáticos, que quieren decir quienes no tienen síntomas, pueden no saber que lo tienen. Entonces se van, bueno, sí, yo en realidad la familia entera me siento bárbaro, sí, está perfecto, me voy a X lugar, no importa. Y estoy llevando somos 4 y estoy llevando el virus a otro departamento. Y así es que empieza. Sí. Ahora, también me pregunto, los uruguayos, como somos, ¿nos bancaríamos que nos cierren la ciudad? Porque para eso se necesita un dispositivo policial fuerte. Estoy hablando de, no sé, de policía, guardia republicana, incluso se le puede pedir al ejército. Claro. Y quiero ver si pasa eso, si no salta otra franja de la población a decir, no, entonces este país se está militarizando y un montón de cosas. Entonces, somos complicados los uruguayos. Sí, yo la verdad que también me gustaría saber cuál es el alcance de un confinamiento obligatorio, porque hay todo un país productivo del cual no podemos prescindir, porque si no, no comemos, no vivimos. No sé, pensá vos en un tambo, pensá vos en ese abastecimiento, en el momento de cosecha. Claro, pensá vos, ahí está, la gente que está trabajando. A mí me parece que definitivamente tendría que ser algo paulatino y muy concentrado en las zonas donde se han dado casos verdaderamente, porque claro, hay lugares de pequeñas localidades que es o menos probable que suceda, aunque no muy difícil, y también ese es el momento donde tenemos que sacar la producción adelante para que todos nos podamos abastecer. Entonces yo quisiera saber, en ese confinamiento obligatorio, ¿qué rubros estarían exentos? Yo qué sé, rubro medicina, no pueden estar exentos. Tienen que trabajar los enfermeros, auxiliares. Tienen que estar exentos. Tienen que estar, ¿entendés? Nosotros que andamos por acá y más todos los comunicadores. Tenemos que estar porque tenemos que informar qué es lo que está pasando. Entonces, debe haber un montón de rubros que son imprescindibles. Y sería bueno también que apareciese un listado como para también aflojar un poco la angustia que tenemos, porque te da la sensación de que va a quedar un país a puertas cerradas y que no vas a poder tener acceso a nada, y eso es lo que también nos genera más angustia. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Que capaz que aclarando un poco esos tantos, pero bueno. Vamos a ver qué decía el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, porque saben que Daro lo persiguió, estuvo atrás de él, así le hizo como una marca cuerpo a cuerpo, y esto le decía. Evitar aglomeración. ¿Se sigue evitando la cuarentena obligatoria o está sobre la mesa? Nosotros estamos pidiendo a la gente que se quede en su casa. Y la verdad me gustaría que ustedes insistan en eso. Que se queden en su casa, como lo están haciendo en los medios de comunicación. Quédese en su casa. Porque en los países donde han trabajado sobre esa línea, a veces hay mucho más procesados que contagiados. Porque hay mucha gente que tiene que salir a trabajar igual, porque el país, gran parte del país sigue funcionando para abastecer la otra parte del país, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es apelar y obviamente tenemos un gran esfuerzo todos, y ustedes particularmente, por convencer a la gente que sean responsables, socialmente responsables por lo que más quieren. Y por ello mismo, acá no es tema obligar, se puede exhortar, se puede incluso llegar al desacato si viola una orden pública de acceder a lugares donde está prohibido, como el tema de los campings, como el tema de la playa. No es la idea es que la gente asuma la conciencia por ellos y por el resto. Bueno, ese era el pensamiento con respecto a la cuarentena obligatoria de Álvaro Delgado, que un poco se molestó con la pregunta, me dio esa sensación, ¿no? Hola, quedó pensando, sí, no sé, ¿qué respondo, no? Lo sorprendió Daro ahí. En un ratito nada más vamos a estar con el ministro Germán Cardoso, el ministro de Turismo Germán Cardoso, hablando de este tema, de lo que hablaba Delgado, del desacato, de hasta dónde puede llegar, digamos, el Estado para decirte, bueno, esto que estás haciendo está mal, ¿no? Exacto. Porque aumenta cuando hay lugares que están cerrados, como las playas y eso. Y bueno, vamos a estar hablando de todo lo que está pasando en esta semana especial de No Turismo con Germán Cardoso. Sí, bueno, estábamos hablando de las restricciones. Otro de los lugares que se encintó, digamos, para no permitir el acceso es la pista de patinaje que está ahí en la zona del Parque Rodó, por la rambla de la playa Ramírez, por esa zona. Y ahí está Daro
habló, así que lo vamos a saludar. Hola, criatura, ¿estás por allí? Chiquilinas, aquí estoy. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Perfectamente. ¿Y ven las vallas? Son las del estadio. No sé si alguna vez ustedes fueron un día de partido al estadio, pero sí, son las mismas. sí. Y sí, está todo vallado, la parte donde está la pista de patinaje, donde están también los elementos para hacer ejercicio, que usamos mucho con Sofi, porque compartimos parque, chiquilinas, que ustedes lo sepan. Y además, vení, vamos a aprovechar a ver si podemos cruzar, vení. Así lo ven de allá y ven de aquel lado, un poquitito, si nos hace la gamba. Que te dé paso, gracias, por maestro, favor. porque se puso la verde, chiquilina. ¡Qué bien tote, No, Darito! estas cosas son un placebo. ¡Qué bien Si hay tote, alguien de la Darito! intendencia, esto que vos tocás acá es un... Sí, terrible viento, la verdad, está bastante movido y sobre todo acá en la Rambla. Pero me quedo con algo de lo que ustedes estaban diciendo y de lo que dijo Delgado también. Perdón que saque el papelito, esto es old school, chiquilines. Sí. Porque Delgado lo que decía justamente era desacato por violar una orden pública, ¿no? Y veníamos buscando cuando veníamos camino al móvil y de los delitos contra la administración pública, de alguna manera, el artículo 173 habla de eso, ¿no? Y habla de la desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario público. En este caso vendría a ser el intendente, ¿no? El funcionario público que mandata el cierre de toda esta zona, ¿no? Sí. Incurriría de alguna manera en desacato por violar esa orden pública. Lo que dice el código es de 3 a 10 meses de prisión. Llamamos a Fernando Nopit, secretario general de la Intendencia, porque, digo, es un dato no menor, ¿no? Y Claro. también entender cómo lo ve la Intendencia o cómo se ve desde ese lado. Y Nopich lo que nos decía es que es una medida más inhibitoria que punitiva, o sea, busca está. evitar que la gente baje y no multar o no penar al que lo hace, me explico, no tiene como fin penar a nadie, nada, tiene más que nada el fin de la inhibición, pero bueno, es un dato que digo, si ustedes van a estar hablando también del tema más adelante con algún ministro, está bueno preguntarle de qué manera lo ven también, ¿no? Y hasta dónde se podría ejecutar esto. Es que, Daro, es increíble porque también tomando lo que te decía Delgado y lo que veníamos hablando con las chicas del tema de la cuarentena obligatoria y bueno, todas estas medidas que se están tomando, y uno empieza a hacer memoria desde el día que se decretó la emergencia sanitaria, que nos están pidiendo que nos quedemos en casa, que no estemos en las calles, que tratemos de respetar esta cuarentena y que no a las aglomeraciones y un montón de cosas que nos los piden, nos exhortan y demás, pero al fin y al cabo tienen que cerrar algunos espacios públicos porque es como que somos hijos del rigor. Sí. Es tremendo. Bueno, hoy de mañana nosotros vinimos y había alguien también haciendo ejercicio. Digo, seguro que si alguna de ustedes pasó por acá, alguien había en la playa. Ahora está bastante más complicado porque tenés que tener ganas de bajar para poder saltarlo desde acá o correr la valla, ¿no? Ya es como una intención. Pero básicamente hoy, muy temprano, ¿no? Vinimos a eso de las 8:30 de la mañana, que esto no estaba, y se puso a eso de las 10 de la mañana, me parece, a las 9. Claro. Fue un poquitito más adelante. Pero bueno, es un buen dato lo que yo les digo Sí. de lo punitivo, ¿no? Sí, fue muy, muy buen dato y a mí me da la impresión de que la gente debería agradecer que nos están advirtiendo todo el tiempo y que no nos están coaccionando. Esto es una forma de decirte, mira, bueno, no lo estás entendiendo, te lo voy a hacer entender de alguna manera, pero no te voy a multar ni te voy a meter preso. Pero en definitiva, si estamos todos los días, a ver si vos estás de acuerdo conmigo, Aro, todos los días te digo, no lo hagas, esto es por tu bien, no lo hagas. Si finalmente lo llegan a hacer, tuviste bastante tiempo para entender que te lo estaban advirtiendo, ¿o no? Lo dijo Delgado además, creo, en el tape que vimos recién, ¿no? Dijo, la obligatoriedad termina dejando en otros países más detenidos que infectados, a pesar de que acá caben posibilidades como el desacato, ¿no? Dejó picando él el desacato, por eso nosotros fuimos a buscar también qué decía la ley o qué decía en el Código Penal, ¿no? A partir de un desacato por una medida de un funcionario público, en este caso el intendente. Me imagino que es, bueno, como dijo Nopich, tiene más que ver con lo que decís vos, Adri, con lo de sentar cabeza a nosotros y decir, bueno, no puedo venir a andar en patín, o no puedo venir de a 5 a estar acá jugando, tengo que quedarme en casa, ¿no? Totalmente. Darito, nos vamos a reencontrar contigo en un Chiquilinas, ratito me voy para el nada sindicato más. médico. Eso, contanos. Sí, nos vemos en un rato.